Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hay gozo en la casa, ¿eh? Santo. Vamos a compartir una palabra antes de entrar en el tema. Una palabra que el Señor puso en este momento. Le damos la gloria, toda la gloria a nuestro Señor. Vamos a leer en Mateo capítulo 22, a partir del verso 2. Es una de tantas parábolas con las que el Señor Jesús enseñaba tanto a sus discípulos como al pueblo al que Él le hablaba, a las multitudes que Él le hablaba. Dice el verso 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Gloria a Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los campos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. No olviden que esto es una parábola, es una enseñanza. El Señor siempre comparaba lo que es el reino de los cielos y los llevaba a un terreno natural para que pudieran entender. El Señor siempre decía: si no entienden las cosas naturales, ¿cómo van a entender las espirituales? Esta es una palabra que ilustra bastante claro lo que es el reino de los cielos. La invitación que el Señor nos hace, quienes escuchan, quienes no escuchan, quienes no acuden. El Señor envía la palabra a todos. La semilla es para todos. Unos la reciben, otros la rechazan. Yo declaro en el nombre de Jesús que este pueblo recibe la palabra con amor. Y con el mismo amor y propósito con la que el Señor le envía, así la recibimos nosotros en el nombre de Jesús. He puesto por título a esta enseñanza: tu respuesta transformará tu vida. Tu respuesta transformará tu vida. Si en este lugar, en este momento, en lugar de haber una enseñanza unilateral, fuera una reunión o un taller o una célula, pudiéramos participar todos, ¿verdad? Y si surgiera la idea de preguntar a cada uno: ¿cómo llegaste a los pies del Señor? ¿Cómo llegaste al Evangelio? ¿Cuál es tu historia? Antes andábamos en el mundo quizá por ignorancia, porque no conocíamos del Señor, pero una vez conocimos. ¿Cómo sucedió eso? Es posible que dependiendo de los participantes hayan 20, 30, 40, 50 historias distintas. Todos tenemos una historia que contar, cómo fue una experiencia, cómo fue. Algunos fuimos invitados por un familiar, un hermano, un amigo, otros escuchamos una prédica, otros sentíamos soledad y por eso llegamos. Otros sentíamos un vacío y decíamos: tiene que haber algo, eso que está pasando en ese lugar, yo quiero de eso, déjame ir por curiosidad. Todo eso, sin quitar mérito a todas esas cosas, hay una verdad absoluta, y fue que el Señor tenía un propósito. Y que ese llamado el Señor los hizo y nosotros acudimos a ese llamado.
El Señor nos amó primero. El Señor nos estaba buscando. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a ustedes. El mérito no es nuestro. Él nos anhela celosamente. Él nos buscaba y entre la multitud nos vio a nosotros. En mi familia, tanto de mi padre y de mi madre, el Señor me vio a mí con misericordia. Aleluya. Y me escogió y me trajo aquí a esta familia. A Él toda la gloria. Así lo hizo contigo, con cada uno de nosotros. Nos escogió de entre la multitud y nos trajo a esta su casa. Dios nos eligió por amor, no por nada especial que nosotros tuviéramos, nada que pudiéramos nosotros ofrecer. Nos eligió por su gracia, por su misericordia. Somos hechura suya, creados en Cristo, como dijo el hermano, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No hay nada bueno que nosotros pudiéramos hacer. Esas cosas buenas que nosotros hemos podido hacer ya estaban preparadas. Han sido preparadas para que nosotros andemos en ella. O sea que indiscutiblemente toda la gloria es de Dios. ¿Qué hay de parte nuestra? Obediencia. Obediencia para hacer esas buenas obras. Aleluya. Ese versículo está en Efesios 2:10 y le dice al pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo, en Deuteronomio 7:6-8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, no por ser vosotros más que otros, sino por cuanto Jehová os amó. Ese es todo el mérito. Jehová os amó, el Señor nos amó y nos eligió, nos trajo a casa segura, a casa de abundancia, a casa de misericordia, de gracia. Si pensamos en lo natural, si tuviéramos que elegir un equipo para formar parte de un equipo, de una competencia, hay 2 líderes en cada equipo y vamos a elegir, tú haces un equipo, tú haces un equipo, tú haces el otro. Inmediatamente cogemos al más hábil, al más rápido, al más alto, al más fuerte, porque queremos que nuestro equipo gane, ¿verdad? Entonces vemos todas esas cualidades y lo hacemos parte de nuestro equipo para ganar. ¿Cómo éramos nosotros para que el Señor nos eligiera? ¿Qué teníamos nosotros para llamar la atención del Señor? Absolutamente nada. Solamente su amor pudo darnos valor a nosotros. Su amor puso valor en nuestras vidas. Dios nos llamó, nos amó y nos llamó para demostrar su carácter, para que le conozcamos de veras y le amemos. Nos escogió porque Él es amor, es misericordioso y clemente y tiene un plan para nosotros. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nosotros pudimos haber sido viles, débiles, y de ahí nos sacó el Señor para avergonzar a otros. No para orgullo nuestro, sino para gloria de Él. Vamos a ver un ejemplo de un personaje de la Biblia que el Señor le llamó, y vamos a ver su trayectoria, su respuesta. Es el apóstol Pedro, antes de ser apóstol, cuando era un simple hombre, también llamado Simón, y Cefas, era de Betsaida, pescador de profesión. Su hermano Andrés lo buscó y le dijo: ven, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús, quien le puso el sobrenombre de Cefas,
fue el primer nombre, que quiere decir Pedro. La palabra Cefas significa piedra en arameo. Pedro es la traducción en griego, al griego. Como ven, era un hombre común, corriente, pescador, nada ilustre, nada, no tenía dinero, no tenía una gran educación, no tenía nada que lo adornara. Simplemente un hombre trabajador, posiblemente como tú y como yo. Pedro formó parte del círculo más íntimo de Jesús. Si vemos en las Escrituras, en muchas ocasiones el Señor llamaba a Juan, a Jacobo o Santiago y a Pedro. Ellos tres participaron de muchos milagros que Jesús hizo, solo delante de ellos tres. Era de temperamento impetuoso, a veces agresivo, era impulsivo, lo vamos a ver a través de las Escrituras. Confiaba más en sus destrezas y habilidades. Ustedes han oído ese término de que es muy habilidoso. Ese era un Pedro. Muy habilidoso, muy dinámico, extrovertido, impulsivo, como ya dije hace un momento. Era enérgico, pero también era motivador, era entusiasta. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el maestro le mandara hacer. Amó mucho al Señor. Estaba siempre listo para hablar. Tenía la palabra en la punta de la lengua. No terminaba el Señor de decir una cosa, él inmediatamente ya tenía o una pregunta o una respuesta. Por ejemplo, cuando una mujer tocó al Señor en medio de la multitud, ustedes se lo pueden imaginar, el Señor Jesús iba caminando, una multitud lo rodeaba, lo apretaba, y el Señor se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Estaban alrededor todos sus discípulos y mucha gente, y el único que inmediatamente, señora, que es un paquetón de gente, una multitud, te están apretando, todos te están tocando, ¿cómo tú vas a preguntar quién te tocó? Es como una pregunta tonta, eso es lo que Pedro pensó, no yo. ¿Cómo tú vas a preguntar quién te tocó cuando te están rodeando y te están tocando todo el mundo? Nadie más preguntó, solo Pedro. También cuando Jesús caminó sobre las aguas, estaban también todos los discípulos en una barca. Y el único curioso, el único inquieto fue Pedro, que le pidió al Señor que le hiciera caminar por las aguas. Atrevido, inquieto, ¿verdad? Nosotros conocemos muchos niños así, ¿verdad que sí? Ese era un Pedro. Sí, el Señor lo llamó y él caminó. Sabemos la historia, que después que él se distrajo, se hundió, pero mientras tenía los ojos puestos en Jesús, pudo caminar, tuvo esa experiencia. Cuando Jesús hablaba del perdón, inmediatamente a Pedro como que no le cuadraba esa idea de perdonar al hermano, aun y le hicieran lo que le hicieran. Él dijo, Señor, pero ¿cuántas veces puedo perdonar? Hasta 7. Parece que él había perdonado 6 y quería quitarle el crédito a alguno. Loco por no seguir perdonando, pero el Señor le dijo, te digo que hasta 70 veces 7. Ya usted sabe la desilusión de Pedro. Pero el único que preguntó fue él. También, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Fue Pedro quien contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tanto para bien como para equivocado, lo que fuera. Pedro era inquieto, no se quedaba callado. Eso está a veces o en algunos más que en otros, pero es parte de nuestra naturaleza. Pedro lo tenía todo. Ese mismo entusiasmo y dinamismo lo llevó también a confiar demasiado en sí mismo. Le dijo a Jesús que él moriría por él. Yo doy hasta mi vida por ti, Señor. No importa lo que tú me pongas a hacer, yo lo voy a hacer. Sin embargo, cuando alguien lo reconoció en el proceso de que Jesús estaba siendo enjuiciado, por decir así, en medio del proceso para la crucifixión,
Cuando ya ellos se apartaron, algunos de los discípulos se apartaron, una mujer le reconoció y le dijo, él es uno de ellos, yo a ti te conozco. Él le dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Qué triste. Después de haber vivido los manjares, de haber vivido de haber tenido ese privilegio de caminar con el Maestro, de recibir todo lo que recibió durante el tiempo que caminó con el Señor. Y un día, en un momento cualquiera, un minuto bastó para decir, yo no lo conozco. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros decimos, no lo conozco? Nunca he escuchado hablar de Él. Aquí es perfecto ser santos, aquí adentro de este edificio. Cuando estamos en la calle, innumerables veces decimos, no lo conozco, nunca he escuchado hablar de Él. Nuestras acciones nos delatan, mis hermanos. Nuestras palabras nos delatan y nos hacen negarlo. Lo negamos frecuentemente. No lo conozco, dijo, él lo negó. Y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Y yo me remonto a ese momento cuando Pedro recordó, porque no fue sorpresa, el Señor eso no le tomó de sorpresa, porque ya él se lo había dicho, tú me vas a negar 3 veces. Él decía, no, yo no, y quizás ellos, yo no. Yo te amo, Señor, y yo te voy a seguir, y yo voy a dar mi vida por ti, te seguiré hasta el fin del mundo. Recuerden también cuando el Señor lavó los pies, que Él dijo, no, tú no me vas a lavar a mí, ¿cómo es posible? Dice, si no te lavo los pies, tú no vas a entrar. Ah, no, báñame entero, Señor. Lávame las axilas, lávame detrás de las orejas, lávame entero. Siempre se iba al extremo. El que aparentaba, el que más amaba al Señor, el que más estaba metido con el Señor, no es el que más predica, no es el que más asiste a la iglesia, no es el que mejor cante. Nuestra fidelidad debe ser hasta el último de nuestros días. Nuestra integridad debe ser hasta el último suspiro nuestro. No es que ahora estoy y mañana no estoy. Somos humanos, somos cristianos en proceso de crecimiento, en proceso de madurez, en proceso de transformación. Pero mis amados, no neguemos a Jesús, no neguemos la obra que ya Él comenzó en nosotros. No estamos terminados, no somos un producto terminado, estamos en proceso. ¿Qué sucede cuando estamos cocinando? Por ejemplo, un huevo hervido, lo estamos haciendo y se nos dañó, lo botamos y buscamos otro. Claro, podemos quebrarnos, en nuestro caminar podemos caer, podemos tropezar y caer, pero debemos levantarnos con más determinación, sabiendo quién nos llamó, sabiendo lo que nos espera, sus promesas. No es el hoy, no es lo que me rodea, son sus promesas, que Él es fiel y verdadero. Amén. Aleluya. No neguemos a Jesús, mantengámonos fieles, íntegros, seamos verdaderos, ya no discípulos, hijos, porque Él nos dio la potestad de ser llamados hijos. Cuando le hemos recibido, hemos declarado que Él es nuestro Señor, nos convertimos en hijos, no siervos, porque el siervo no sabe lo que el amo va a hacer. Somos hijos porque nos ha sido revelado todo aquí en su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. La negación de Pedro no le tomó por sorpresa al Señor, ya él se lo había dicho. El plan del Señor con Pedro apenas empezaba. Le fue necesario vivir todo eso para convertirse en el instrumento que Dios usaría para llevar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Como les dije, nosotros somos un producto que está en proceso. No nos desanimemos, pero mucho menos, mis amados, no juzguemos al hermano cuando le vemos caer, cuando le vemos fallar, mis amados. Que la compasión y el amor sean los que nos motive a levantar y ayudar a esos hermanos.
Vamos a mirarlo como probablemente podríamos vernos nosotros en alguna situación, cuando un hermano le sucede algún evento o alguna debilidad. No lo juzguemos, no le echemos tierra, que no haya en nosotros la intención de desnudarlo delante de la casa, de los pastores, incluso de nuestra familia. Eso no es el amor. El amor no obra de ese modo. Cuando vemos un hermano que cae, cuando vemos un hermano, acerquémonos con amor, con un corazón sincero, un corazón dispuesto a ayudar. Hermano, yo estoy aquí. Levántate, vamos a orar. Esto no son palabras bonitas, no son palabras poéticas, son palabras que están escritas y el Señor ha puesto en nuestro corazón, por eso yo las comparto con ustedes. No quiero hacer una elocuencia que sea bonita, no. Quiero exaltar el nombre de Dios y que su palabra sea en nosotros. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer, amarnos unos a otros y a demostrar ese amor, a mostrar ese amor y a vivir ese amor. No cuando estamos aquí, abrazarnos y bendecirnos, Dios te bendiga. No, allá afuera hay más necesitados que aquí dentro. Hay mucho más necesidad que aquí dentro. Necesitan de nuestra compasión, necesitan de la palabra que los levante y les dé esperanza en un tiempo difícil, en un tiempo que de manera global, mundial, o sea, en todas partes lo que escuchamos son malas noticias. Hay gente que necesita un refrigerio, necesitan una palabra de esperanza, y nosotros somos ese pueblo que Dios escogió, no por mérito nuestro, sino porque Él nos amó. Amén. Porque por su amor estamos hoy aquí, por su amor estamos hoy de pie, por su amor estamos tan bonitos y sonreímos, porque Él nos ha sostenido, porque Él ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Aleluya. Con el tiempo, en lugar de confiar en sí mismo, Pedro aprendió a depender de Dios mediante la oración. Ya no hacía las cosas como él quería, sino que buscaba la dirección de Dios. No se avergonzaba de representar al Señor y predicaba donde quiera que el Señor le enviaba. Imagínese un pescador sin estudios, un hombre de pueblo, predicar a una gran multitud, y predicaba con denuedo, y predicaba con el Espíritu Santo. Cuando más de 3,000 personas entre judíos y gentiles se convirtieron y fueron bautizados. Eso solo Dios puede hacerlo, eso puede hacer el Señor con cada uno de nosotros. Es por eso que digo que estamos en proceso. No importa, no depende del tiempo, no estoy hablando de 5, 10, 20 años, no, estoy hablando del tiempo de Dios, en que estamos en proceso de crecimiento, de madurez, y quien produce el crecimiento es Él. Nosotros nos mantenemos fieles, nos mantenemos pegados a Él, nos mantenemos, como dice David, conectados a Él, permaneciendo en Él. Amén. Y el Señor va a completar la obra. Amén. Y Pedro, de ser un simple pescador, un pescador, ¿verdad? Se convirtió en pescador de hombres, dice la Biblia. Él hablaba y enfermos se curaban. Los mismos milagros que Jesús hacía, ya Pedro lo hacía. ¿Qué no puede hacer el Señor con nosotros? Amén. Si lo hizo en Pedro, lo puede hacer en nosotros. Después que Pedro negó al Señor, me puedo imaginar su dolor, su frustración, su vergüenza. Ya no se sentía digno. Incluso dice la palabra, cuando Jesús volvió, que Él se le apareció en varias oportunidades, pero Él no quería acercarse, Él no quería andar con los demás discípulos porque no se sentía digno. Pero la misericordia de Dios es infinita. Si el Señor sabía que lo iba a negar, ¿lo iba a soltar? No.
Su propósito, el propósito de Dios permaneció sobre Pedro, porque Pedro le era útil al Señor. Por eso Él lo preparó, lo capacitó. Por eso no importa cómo el Señor te llame, cómo tú estás cuando el Señor te llame, qué tú haces cuando el Señor te llama. Nada de eso importa, es lo que Él va a hacer en ti a partir de ese llamado. No importa cuánto yo haya estudiado, en cuántas áreas me haya capacitado, el Señor puede usarlo si a Él le place. Pero su propósito, gracias a Dios que sus planes son mayores que los nuestros. Gracias a Dios que sus planes son mayores que los nuestros. Yo no puedo estar haciendo cosas para que el pastor me vea y me ponga a hacer algo. El Señor sabe dónde me va a colocar y para qué me va a poner en ese lugar. Porque toda la gloria siempre ha sido, es y será de Él. A nosotros no nos corresponde una sola gota de la gloria que le pertenece a Él. Aleluya. Eso está en Hechos 2, del 38 al 41, donde Pedro predicó y más de 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas. Hechos 2, 31, 41. La vida de Pedro es un gran ejemplo de transformación. Demuestra el amor incondicional de Dios y su propósito. ¿Hay algún parecido en Pedro con nosotros? Mucho. Decidimos amar y confiar en el Señor, pero no queremos hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Eso es algo que nos limita o nos detiene, más bien. Nos detiene cuando queremos hacer nuestra voluntad. Llegamos aquí y queremos hacer actividades, queremos hacer cambios, queremos hacer movimientos, porque yo sé, donde yo trabajo, a mí me ponen a hacer todas las actividades. Vamos a hacer eso aquí, pastor. ¿Ese es el plan del Señor para esta casa? No. Yo, al llegar aquí, yo debo someterme a la visión de esta casa. Someterme a la visión de esta casa. Meterme en oración con el Señor y que me ayude a ser obediente, a ser disciplinada y a hacer lo que en esta casa se va a hacer. Porque el Señor es el dueño de esta casa. Él es el padre de esta casa y Él es el que manda en esta casa. No importa mis talentos, no importa mi preparación, no importa mis cualidades, mis dones, mis talentos, no importa. El Señor lo puede usar, pero aquí se va a hacer lo que el Señor diga, no lo que yo quiera, porque hay muchas cabezas y dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Imagínense una batida de todas estas cabezas. ¿Qué va a salir? Nada bueno va a salir, se lo aseguro. Gloria a Dios. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así estábamos nosotros, muertos en pecados. Reitero, ¿qué había en nosotros que el Señor nos miró con agrado, nos miró con amor? No había nada, estábamos muertos. ¿Qué hace un muerto? Nada. El muerto incluso lo ponen debajo de la tierra, lo tapan y ni se ve. Y el Señor nos vio, estando nosotros muertos. Nos vio. Aleluya. También, ¿qué hicieron los discípulos de Jesús para que el Señor los eligiera? Cada uno de los discípulos, ¿qué hicieron? Nada. Dice el relato de la palabra, en la palabra, en Mateo, habla de cómo fueron llamados Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Vamos a verlo en Mateo. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio
a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Nada extraño, nada deslumbrante, nada pasaba ese día. Era un día como todos los días del año. Ellos pescaban, ellos compartían la misma barca y cada mañana se levantaban y pescaban. Ese día el Señor los vio. Aleluya, que el Señor nos vio a nosotros también. Un día nos vio. El Señor ese día los vio. Y les dijo, el verso 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuándo le siguieron? Al instante. A ellos no le tomó un tiempo, déjame preparar, porque no, yo no estoy preparada para que el Señor me llame, yo no estoy preparada para meterme en una iglesia, yo no estoy preparada para dejar el baile, yo no estoy preparada para dejar la brincadera, la bebida, no, yo no estoy preparada. El Señor me llamó, pero déjame esperar un tiempito, yo estoy joven todavía. Sí, el Señor que espere un momentito, yo estoy muy joven todavía y tengo mucho que hacer. Quiero también terminar mis estudios, quiero hacer un máster, quiero que mis hijos crezcan, porque para yo meterme en la iglesia, entonces, para yo meterme en la iglesia, mientras eso esté en la mente del ser humano, meterme en una iglesia, eso crea como cierta resistencia. No entiende que es meterse con el Señor, que es entrar a formar parte de la familia de Dios. Ellos, dice la palabra, dejando al instante las redes, le siguieron. No pensaron en si, bueno, quizás no habían pescado algunos peces, pero supongamos que había un cubo con 2 o 3 pececitos. Dejaron los peces también, dejaron la barca. Quizás la amarraron, yo espero que sí, que no la hayan perdido, porque eso tenía un valor, ¿verdad? Dejaron todo y siguieron al Señor. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros acudir al llamado? Es por eso que le puse por título, tu respuesta transformará tu vida. La respuesta de Pedro y de Andrés fue al instante, dejaron todo, no cuestionaron, no pensaron, no calcularon, no se imaginaron, no hicieron nada, dejaron todo y le siguieron. El verso 21 dice, pasando por allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto dejaron más todavía, no solamente dejaron la barca, dejaron a su papá, que posiblemente era viejo, lo dejaron solo en la barca y quizás sin peces. Y se fueron y siguieron al Señor. Por eso dice el Señor, el que no deja a su padre y a su madre no puede ir en pos de mí. El que no deja todo y sigue en pos de mí no puede formar parte de mi equipo. Gloria a Dios. Nos es necesario dejar todo. Porque una frase que el hermano Wilson dice que a mí me gusta, nos conviene. No hay nada que se asemeje a tomar esa decisión de sí, Señor, y seguirlo. No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo, no hay tesoro, no hay promesa, no hay nada ni nadie que tenga más valor que decir sí al Señor. No lo hay ni lo habrá. El hombre puede inventar cuantas cosas quiera, que sean atractivas a los ojos, que tenga un valor para el hombre incalculable. No hay nada que se asemeje a la grandeza de nosotros seguir al Señor. ¿Cuántos beneficios nos va a traer eso? Y debo aclarar algo, porque no quiero que piensen que el Evangelio es solo color rosa, que todo es amor y paz. Pudiera ser, pero nosotros no somos así, y eso lo hace, ¿verdad?, difícil. No porque sea difícil el Evangelio, ni porque sea malo, sino por lo que hay en nosotros. El caminar con el Señor nos puede costar, mis amados, porque son muchas cosas que debemos
dejar o sacrificar. Nosotros le podríamos llamar sacrificar, pero más bien es dejar, porque nos conviene dejarlas, porque no nos ayudan a crecer, no nos ayudan a cumplir el propósito de Dios, nos detienen, nos distraen. Entonces eso no nos ayuda. Lo más sabio es decir sí al Señor, y sin nosotros cuestionar, sin nosotros arreglar y querer modificar, debemos obedecer al instante, como dice la palabra. Al instante dejaron todo y le siguieron. Fue Jesús quien al verlos vio algo en ellos que ninguno de nosotros o los de ese tiempo pudo haber visto. Él vio su corazón. Él vio obediencia en ellos, probablemente. Algo vio en ellos que nosotros no podemos ver. Como dije hace un momento, si vamos a formar parte de un equipo, buscamos al que habla bien, al que se desenvuelve bien, al más rápido, al que tiene más talento para formar parte de nuestro equipo. Jesús no vio nada de eso. Jesús vio la parte más profunda, más interna, más íntima de cada uno de ellos y lo eligió. Era lo que Él iba a hacer en ellos y a través de ellos. Lo que Él iba a hacer, no lo que ellos poseían. ¿Buscaban ellos a Jesús? No, ellos estaban trabajando. Ellos no vieron nada de eso. Mateo 9:9 está el llamamiento a Mateo, que dice: pasando Jesús de allí, él estaba en un lugar, pasó a otro, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este es un cobrador de impuestos. Jesús pasó por ahí, lo vio y lo llamó. Para todo ese pueblo, que Jesús anduviera con un cobrador de impuestos era algo terrible. Por eso decían que no era el Mesías, porque ¿cómo va a andar con un cobrador de impuestos cuando eso es un pecador? ¿Verdad? Incluso sus discípulos no vieron con un agrado que el Señor llamara a Mateo. Pero ¿qué vio el Señor en Mateo? Ninguno de sus discípulos lo vieron. Y dice, y le dijo: sígueme, y se levantó y se siguió. ¿Qué hizo Mateo con el dinero que había cobrado ese día? No sabemos. Tampoco sabemos qué pasó, pero él tampoco calculó asegurar lo que tenía, probablemente. No puede decir más de lo que está escrito. Mateo se levantó porque estaba sentado en el banco de los tributos. Se levantó y le siguió, sin pensar, sin analizar. Se paró, se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Lo dejaron todo, siguieron a Jesús, escucharon sus enseñanzas, vieron muchos milagros, sanidades, liberaciones, multiplicación de alimento. Y este caminar con Jesús los preparó para la comisión que Jesús les dejó. Nuestro caminar con Jesús no lo vamos a hacer con Él físicamente, pero nuestro caminar con Jesús es desde el día que dijimos sí, desde el día que lo declaramos como nuestro Señor y Dios. Desde ese día nosotros estamos caminando con Jesús. Es por eso que debe producir algo en nuestro interior cuando, al entender que estamos caminando con Jesús, hacemos cosas que a Él no le agradan. No es que mis hermanos o mis pastores o mis hijos me estén viendo, es que si camino con Jesús, Él me está viendo. Es a Él que voy a contristar, es de Él que me voy a avergonzar, es a Él que le estoy causando un dolor cuando un hijo le niega. No es cuidarme de mis hermanos, no tengo que cuidarme de mis hermanos ni de mis pastores, de lo que hago o digo, es de Él. Porque ¿qué queremos? Que Él no aparte sus ojos de nosotros, ¿verdad?
que su misericordia no se aparte de nosotros, eso es lo que queremos, que su protección esté siempre con nosotros, eso es lo que queremos. Pero cuando queremos hacer lo que queremos, le hacemos a un lado. Aquí el Señor no me ve, aquí nadie me ve. Y dice la palabra, si subo a los cielos, allí tú estás. Y si bajo al estrado, a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. ¿A dónde me iré de su presencia? ¿Con qué cara me presento yo al Señor para pedirle algo, después una bendición, una protección, cuando lo he negado hace un momento? No nos podemos escudar en su gracia y su misericordia. No debemos hacerlo. Aunque sabemos que su misericordia es infinita. Lo sabemos. Por eso no nos da libertad para pecar, para practicar el pecado. No nos da libertad para eso. A Dios sea la gloria. Dice Juan 1, 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese mismo versículo, muy parecido, está en Juan 3:16, que todos nos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. En eso demostró Dios su amor. Hasta hoy el Señor nos ha sostenido. Hemos tenido altas, hemos tenido bajas, hemos tenido medias, y el Señor nos ha sostenido. Su mano, su poder, su mano no se ha cortado, no se ha apartado. A pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. A pesar de nosotros negarle, Él sigue amándonos. Gloria a Dios. El asistir a la iglesia no significa necesariamente que seamos seguidores de Cristo. Hay más, hay mucho más que eso. Hay una profundidad inmensa, que es el ser seguidor de Cristo, el haberle dicho sí a Cristo. El estar aquí, les repito, no necesariamente es porque yo le crea a Él o haya decidido seguirle a Él. No, cualquiera puede venir y se sienta, no aquí en cualquier iglesia, en cualquier templo. Puede llegar religiosamente cada domingo y sentarse. Eso no lo hace un fiel seguidor de Cristo. Si has respondido sí a ese llamado del Señor, si Él te vio, te llamó y dejaste todo y le seguiste, ¿has respondido sinceramente al llamado de Dios? ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Tienes fe y crees en Jesús? ¿Tienes fe y crees en Jesús? ¿Crees en su palabra? ¿Confías en Él para tu salvación y reconoces tu necesidad de Él? ¿Tienes paz, esa paz que permanece a pesar de las adversidades? ¿Vives una vida de obediencia y amor? ¿Amas verdaderamente a Dios y verdaderamente al prójimo? Porque es fácil decir yo amo a Dios, pero si no amo al hermano, somos mentirosos. ¿Buscas el consejo y la dirección de Dios cuando vas a tomar cualquier decisión? No basándote en tus experiencias, en tu conocimiento, sino que buscas el consejo de Dios para cada decisión. Si tus respuestas son todas sí, le dijiste sí al Señor y estás caminando con Él. Si alguna, no tiene que responder, por supuesto. Si en alguna, en nuestro interior, entendemos que no, que la respuesta es no, no es tarde. Estamos en proceso, nos estamos preparando, el Señor nos está capacitando. En cualquiera de esas áreas que aún esté débil, que aún no lo estamos reflejando, el Señor está ahí, Él no se ha apartado. Y su propósito
Su anhelo es que se cumpla tal cual Él lo ha diseñado para con cada uno de nosotros. Vamos a leer el Salmo 139 a partir del 13. Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Aun siendo nosotros un embrión, el Señor nos vio. Entonces, ¿es por nuestras capacidades? ¿Es por nuestro intelecto? No. Su amor desde acá, desde no hoy sí, mañana no. No cortemos la mano del Señor. Es necesario que nos mantengamos pegados al Señor, que permanezcamos en Él. Dice la palabra que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Él permanecerá en nosotros. Aleluya. Yo doy gracias a Dios por su palabra, por su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y es mi oración que ninguno de los hijos, de los que el Señor llamó, la oración de Jesús en Juan 17 que habla, los que me diste, a ellos los he guardado. Excúsenme que lo olvidé. Pero el Señor Jesús cumplió lo que el Señor hizo. El Señor Jesús predicó a mucha gente, a multitudes, ustedes lo saben. Había muchísimas personas, había muchísimos ciegos. ¿A cuántos sanó? Ahí hay algunos mencionados. Él no sanó a todos los ciegos. Él no dijo, todos los ciegos vean, todos los cojos se pongan de pie. A los que su Padre mandó a sanar, Él los sanó. A lo que su Padre le mandó a hacer. Él dijo, no hago nada que no vea a mi Padre hacer o que su Padre no le diga hacer. Entonces, si nosotros estamos en el plan del Señor, gloria a Él. La palabra es para nosotros. Y nosotros estamos en los planes de Dios, estamos en su diseño. No nos desanimemos, mis amados, cuando caemos, no nos desanimemos cuando nos sentimos débiles. Hay un momento que quizás no queremos orar, que quizás no queremos venir a la iglesia. El hermano exhortaba esta mañana más temprano, que no sea mi cuerpo el que me gobierne. Tú no quieres orar, tú vas a orar. Y no solamente voy a orar ahora sentada, ahora te va a poner de rodillas. No solamente sentado, yo estaba muy cómoda sentada en mi cama, ahora te va a tirar de rodillas, porque tú no te gobiernas, cuerpo, caja que se deteriora. Todo me le es posible al que cree. Aleluya. Y Dios es fiel, como acabo de decir. A Dios toda la gloria. Yo me gozo por su palabra, y como leí al principio, el rey mandó a invitar para las bodas del hijo. Unos acudieron, otros no. Que sea nuestra respuesta un sí definitivo, que ese sí que le dimos al Señor, nos remontemos a esos primeros días cuando dijimos sí al Señor, toda esa ilusión, todo ese gozo que nos embargaba, que ese gozo permanezca. Y que no dependa de las circunstancias, que ese gozo no dependa porque hoy me ascendieron en el trabajo, que no dependa porque hoy me aumentaron el sueldo, que no dependa porque hoy compré un motor y mañana compré un carro, que ese no sea el gozo que me mueve a dar gracias, que mi gozo sea continuo, de continuo, por su gracia, por lo que Él ya hizo por nosotros, que ese sea el gozo que inunde nuestro ser.
Que ese sea el gozo que nos motive a dar gracias todos los días, sin ni siquiera saber qué va a pasar en el día de hoy. Ya hoy yo doy gracias desde que abro mis ojos. Yo pido perdón por los pecados míos, pido perdón por los pecados de mis hijos y doy gracias a Dios porque me ha permitido ver un nuevo día. Una maravilla nueva tiene Él preparado para sus hijos. Que tengamos la capacidad de ver las maravillas que Él nos da cada día y no por la necesidad, la carencia o la situación que yo tenga. Eso es un corazón agradecido, eso es un corazón lleno de gozo, que no lo mueve las circunstancias, sino lo que Dios depositó en mí. Que ese sea el corazón que hay en nosotros, día a día, inamovible, porque como el amor de Dios que no cambia, que ese amor de nosotros hacia Él no cambie. Que no cambie, que permanezca. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Te bendecimos y te adoramos, Padre de la gloria, Dios eterno. Te damos muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, palabra poderosa, Señor, que nos ayuda a crecer, Señor, a madurar. Dice tu palabra que tú no nos dejarás, Señor, ni nos desampararás. Aleluya, Señor. Esa palabra es una fortaleza para nosotros, Señor. Porque sabemos que tú eres Dios fiel, Señor. Que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por las veces que te negamos. Perdónanos, Señor, porque cuando queremos hacer una cosa conforme a nuestra voluntad, Señor, te negamos, te rechazamos, Señor, te damos la espalda, Padre. Después venimos arrepentidos, Señor, buscando tu presencia, buscando alguna dádiva. Señor, que cada día nosotros podamos llegar a ti confiadamente, libre y confiadamente, Señor, porque nuestras obras, Señor, han sido puedan ser aprobadas por ti en todo el día, Señor. Que al acostarnos en la noche, Señor, podamos llegar a ti con confianza, dándote gracias por todo lo que tú hiciste, Señor, y que nuestro levantar sea también con acción de gracias por todo lo que tú vas a hacer en ese nuevo día, Señor. Que sea nuestro corazón lleno de gratitud, no por lo que vas a hacer, sino por lo que ya tú has hecho, Padre. Te exaltamos, oh Dios, aleluya, te exaltamos, Señor Jesús, te adoramos. Te damos gracias, gracias. Dele gracias al Señor por lo que usted quiera, porque yo sé que son innumerables sus misericordias, sus beneficios para con nosotros. Dele gracias al Señor cada día, cada día. Él es clemente, piadoso, aleluya. Él es bueno, Él es fiel. Señor, te exaltamos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros, Señor. Que no seamos nosotros piedra de tropiezo, Señor, para nadie, Señor, para ningún hermano. Que no abortemos tu plan para con nosotros, Señor, sino que tú puedas actuar libremente, Señor, ejecutar tu diseño en nuestras vidas día a día, sin que nosotros te estorbemos, Señor. Ten la libertad, la autoridad, Señor, de hacer como tú quieres en cada uno de nosotros. Que tu gobierno, Señor, sea en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, donde quiera que vayamos, sea tu gobierno, Señor, el que nosotros aceptemos, el que nosotros cumplamos, Señor, que cumplamos tu palabra tal como tú la envías, Señor. Ayúdanos a crecer y a madurar cada día, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén. No nos vamos hasta leer este papelito. La hija de Rosalía por salud. Muy bien, vamos a orar por una hermanita, por Nati, hija de una hermana nuestra. Si lo puedo decir, vamos a orar por la hija de nuestra hermana Rosalía, por Nati. Si alguno quiere ponerse de pie, puede hacerlo. Si quieren quedarse sentado, no lo estoy mandando a poner de pie. Vamos a orar por la hija de nuestra hermana Rosalía. El Señor conoce su necesidad, aleluya. Para Él nada le es oculto. Padre, te alabamos. Señor Dios Todopoderoso, a ti clamamos.
Clamamos por Nati, Señor. No necesitamos saber su situación porque tú la sabes. Padre, nos unimos como un solo cuerpo, una sola familia, Señor. Estamos reunidos en tu nombre, en un solo espíritu, Señor, y clamamos por Nati. Señor, que seas tú con ella, mi Dios amado, poniendo orden, Señor, sanando, sea físico, sea mental, sea lo que sea, Señor. Que seas tú obrando en la vida de Nati, Señor. La ponemos en tus manos, Padre Santo, para que tú obres en ella, Señor, y que tu propósito para con su vida, Señor, día a día se cumpla. Dale a nuestra hermana Rosalía sabiduría, Señor, dale fortaleza, dale entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea su fortaleza y la guíe, Señor, a cada decisión que ella tenga que tomar. Señor, gobierna su casa, gobierna su mente, Señor. En el nombre de Jesús, la ponemos en tus manos, Señor, y descansamos en tus promesas, porque, Señor, hemos confiado en ti, en tu amor, en tu fidelidad y tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya.